Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa A la Medida. Es como siempre un honor poderles informar y acompañar a Julio Talamonti en el análisis de los temas destacados. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti, buenas noches para ustedes en casa. Estamos entrando prácticamente a la última de las semanas del mes de octubre, se nos va el 10º mes. Así es, y bueno, esta semana obviamente con toda la energía iniciamos para poderle informar. ¿Y qué te parece si empezamos entonces con nuestro primer tema de análisis? Claro que sí, con mucho gusto, porque los exmilitares piden el denominado bono patriótico. Aquí le presentamos más información y luego el análisis. La iniciativa 5604, Ley para la Dignificación del Soldado Guatemalteco y su familia víctimas del enfrentamiento armado interno, busca establecer un bono patriótico que deberá dar el Estado para dignificar a los veteranos militares que formaron filas del Ejército desde 1960 a 1996. Además, asigna el 0.5% del presupuesto del Ministerio de la Defensa para programas de readaptación y reinserción a cargo de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala. Dicha iniciativa fue enviada en noviembre del año pasado a la Comisión de Finanzas y a la Comisión de Defensa Nacional a fin de ser analizada. Sin embargo, aún no se emite dictamen, por lo que la actual Junta Directiva del Congreso acordó enviarla nuevamente a comisión. Esta iniciativa, el estatus por el momento, es que tienen que volver a solicitarla en el Pleno para poder ser enviada nuevamente a comisión, para ser estudiada, analizada y que hagan la investigación correspondiente de la viabilidad de la iniciativa a la comisión que le corresponda. Eso se les informó a los señores el día de hoy. Tras la reunión, los veteranos militares levantaron los bloqueos de distintas rutas y señalaron que darán acompañamiento durante el análisis que realiza la Comisión del Congreso. Y disculpen, pueblo de Guatemala, porque solo así, con estas medidas de presión, hoy nos atendieron la directiva del Congreso Nacional. Pues hoy entendimos de veras cómo es el proceso, porque llevamos 2 años de lucha, 2 años que hemos estado luchando y luchando. Pues la realidad nunca se nos ha dado una información como hoy nos la dieron. Esta mañana llegamos al acuerdo que hay que reactivar nuevamente la iniciativa de ley 5604. Varias rutas principales del país fueron bloqueadas por ex soldados del Ejército desde tempranas horas, incluyendo la 9ª Avenida de la Zona 1 capitalina a un costado del Congreso de la República, la cual fue liberada a mediodía tras los acuerdos con Junta Directiva. ¿Le parece si vamos al análisis? Porque es interesante definitivamente ver el trasfondo de este tema. Y así por eso le pedimos a nuestra producción, ahí tiene usted los datos. Sandy, Guatemala estuvo inmersa en un conflicto armado interno durante 36 años, comprendidos de 1960 a 1996, año en que se firmó la paz firme y duradera. Ya está en el Congreso de la República una iniciativa de ley, la que se denomina, desde el 2009, pero que habrá que preguntarse por qué no ha avanzado precisamente, no solo en su análisis, sino que en la presentación del dictamen correspondiente. Este grupo de militares retirados que combatió durante el conflicto armado interno están exigiendo, como parte de un resarcimiento a su trabajo, un bono denominado bono patriótico, equivalente a aproximadamente 85,000 quetzales para cada uno de ellos. Algo importante a destacar es el hecho que debe aprobarse la ley. En todo caso, debería de existir un control, debería existir una revisión también minuciosa para otorgar el beneficio a quien verdaderamente corresponda. Sin embargo, aquí hay muchas cuestiones, es decir, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ese es el principal punto, Julio, porque sabemos que hay que financiar todos los bonos que se vayan a dar y para eso se necesita tener una recaudación tributaria que obviamente ayude entonces en este aspecto. Sí. Por eso es el primer punto. ¿Hay o no dinero? ¿Hay o no posibilidad para poder financiar este bono específico?
Yo prácticamente lo que creo, bueno, el presupuesto 2021 no ha sido aprobado, entonces digamos que allí podría haber alguna posibilidad. Sin embargo, no creo que tenga contemplado el Ministerio de la Defensa específicamente estos fondos que habría que ver para cuántas personas son, porque se dice fácil 85,000 quetzales por persona, pero ¿a cuántos son estos exmilitares que lo están de alguna manera solicitando? Entonces, ¿de dónde va a salir el financiamiento? ¿De dónde va a salir ese resarcimiento? Y otra cosa que habría que preguntarse, bueno, hoy ellos vinieron y tuvieron que bloquear literalmente calles, arterias, carreteras para ser escuchados. ¿Por qué esto ha pasado tanto tiempo desde la firma de la paz desde 1996 y no ha logrado resolverse? Son de las dudas que yo creo que a todos nos quedan. Y aquí la pregunta también es, Julio, ¿por qué entonces no se incluyó a este sector dentro de los acuerdos? Porque eso desde ese momento se tuvo que haber hecho, ¿no crees? Exactamente. Imagínate, Sandy, desde 1996, si esto se hubiese tomado en consideración, ya se hubiese tal vez hasta terminado de pagar en concepto de bono para todas las personas que así lo requerían. Ahora realmente se vuelve una situación difícil. Un Estado guatemalteco que está recaudando menos por el tema de la pandemia, un Estado guatemalteco que tiene contemplado un endeudamiento bastante fuerte para el próximo año y esta situación del bono. Si esto no se resuelve, yo creo que las medidas de hecho nuevamente volverán a las calles. Y ese es el punto que también preocupa, porque en este sentido, sabemos que no es la primera vez que se han realizado manifestaciones, bloqueos y nos han demostrado una vez y otra vez que ellos tienen esa manera de poderse organizar y en diferentes puntos bloquear. Y esto sabemos las repercusiones que puede tener en distintos aspectos. El económico, que es uno de los que se quiere recuperar, se afecta al realizar estos movimientos. Es que ahí vamos precisamente a eso. Si queremos tener una reactivación económica, pero empezamos a hacer bloqueos por el bono de los militares, por algún otro tema social, que por derechos humanos, que por esto, que por lo otro, simple y sencillamente esa reactivación económica no se va a dar, porque son miles de millones de quetzales los que se pierden día con día en bloqueos de horas, en carreteras y en calles. Entonces, creo que aquí también la parte política, que es el Congreso de la República, que hoy atendió a estos líderes excombatientes militares, pues tiene entonces que tomar las cartas en el asunto para lo que se comprometieron, pues poder darle una continuidad y poder cumplirlo. De lo contrario, si son solo falsas promesas políticas, los más afectados no van a ser ellos, los más afectados seguirán siendo los guatemaltecos cuando volvamos a ver nuevos bloqueos. Pero tenemos otros datos porque primero vamos a conocer, bueno, ¿ellos tienen algún tipo de respaldo económico? Veamos. ¿O por qué están solicitando este bono? Por favor, Sandy. Y por ello tenemos en pantalla los siguientes datos. Es importante recordar entonces que los militares, al pasar en una situación de retiro, gozan de una pensión de por vida. Y si sufrieran de alguna herida de guerra, ellos también tienen una pensión especial. Así es. Habría que determinar el por qué a estas personas integrantes de la tropa no se les benefició económicamente al apenas terminar su tiempo de servicio. Correcto. Otro de los aspectos a considerar es que el presupuesto 2021 no contempla este pago y el 33% del mismo constituye un financiamiento a través de la deuda, es decir, ¿de dónde entonces se va a tener el presupuesto para este beneficio que están solicitando? Puede ser más deuda. Pudiera ser, y eso sería dramático. Al país. Y el Congreso de la República tiene que evaluar esta petición, si es viable. En este sentido, va a ser oportuno que los diputados, en serio, lo puedan ver de una forma muy madura, que analicen, porque no se trata solo de, bueno, aprobemos para que ya no estén manifestando. No, aquí se trata de ser conscientes y realistas de la situación económica que el país tiene y, bueno, si va a ser viable o no poder dar este dinero. Definitivamente que eso es, Sandy. Yo creo que este tema hay que tocarlo con seriedad. No es la primera vez que lo hemos hablado a lo largo de este año y el año pasado también, así que algo hay que hacer. Porque ahí está esta situación. El por qué no se ha resuelto no lo sabemos, pero sí hay que darle una solución al tema. Así que usted en casa, quédese por favor sacando las mejores conclusiones. Le propongo algo a usted y a ti también, Sandy. Fíjate que se han hecho ya estimaciones y cálculos. 264 sesiones plenarias del Congreso de la República se necesitan para poder elegir cortes. ¿Qué te parece? Y eso pensando positivamente. Pero vamos a hacer la pausa y después tenemos la información. Por supuesto, el análisis. Así es, no cambie porque nosotros somos a la medida.
270 sesiones plenarias se necesitan para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, indicaron algunos diputados del Congreso de la República, lo que significaría que el proceso tardaría alrededor de 3 años. Esta es la razón. Bueno, mira, esta es la misma trampa que nos metió la Corte de Constitucionalidad en el momento cuando dio esa resolución después de un amparo que se presentó. Y esto es porque pide de que cada diputado emita no solo su voto, sino que lo razone también. Y si usted se da cuenta, son 160 diputados razonando votos, y si esto tan solo fuera un minuto, que no va a ser así, eso nos llevaría a todo ese número de sesiones del que yo le hablaba. Entonces realmente es bien complicado, estamos en un entrampamiento legal, nosotros queremos hacerlo, pero el mismo sistema y lo que la Corte de Constitucionalidad nos indicó en su momento no nos permite avanzar. Por otra parte, un estudio realizado por la Alianza Congreso Eficiente detalla que si se multiplica cada uno de los 160 diputados por cada uno de los 296 candidatos a Cortes, esto se traduce a 47.360 llamados a votación. Si los diputados hablaran por 1 minuto, serían necesarias 99 jornadas de 8 horas, sin contar otras rondas de votación o aquellas sesiones que no se lleven a cabo por falta de quórum. Esto daría como resultado 264 sesiones plenarias. Bueno, vaya situación, ¿no? Evidentemente la justicia en Guatemala parece ser que no va a renovar sus cortes. ¿Le parece si vemos unos datos para el análisis? Porque esto es muy importante. Ahí los tiene usted en pantalla. Sandy, evidentemente no solo hay un entrampamiento, sino que un camino que a este punto parece casi sin solución para poder elegir a los magistrados, tanto de Corte Suprema de Justicia como de Sala de Apelaciones. Este entrampamiento es derivado de lo resuelto, una vez más aquí la traemos a colación ya como un cliente frecuente de A la Medida, de la Corte de Constitucionalidad, que obviando lo que reza y lo que dice la ley del organismo legislativo y la Constitución misma, ordenó un cambio en la forma de elección de magistrados, es decir, legisló, se sacó de la manga esta situación. La Corte de Constitucionalidad, recordemos, resolvió que cada uno de los diputados emita su voto a viva voz y no por un sistema electrónico, es decir, retrocedemos a un sistema arcaico porque se les dio la gana. Y a su vez, Sandy, bueno, voto por el candidato X por tal razón, es decir, que razone su voto. Las estimaciones en tiempo ustedes las escucharon, tú también, para poder llevar a cabo este proceso considerando el número de diputados, 160 padres y madres de la patria, el número de magistrados a elegir, que es de 296, sería entonces 3 años y es prácticamente terminar este periodo de la 9ª legislatura. ¿Qué te parece? Increíble, Julio. Estaríamos hablando entonces que si son 3 años, prácticamente no tendríamos elección. La Corte seguiría durante todo este tiempo y si bien les va, si no existe algún amparo, si la Corte de Constitucionalidad no cambia de opinión y no hace que se repita el proceso, al final creo que existe hasta cierta incertidumbre si ese podría ser el camino a tomarse, porque en cualquier momento los magistrados de la CC pueden cambiar nuevamente el procedimiento. Guatemaltecos, atentos. Atentos porque ya pasó 1 año de una decisión espuria. Atentos porque ya pasó 1 año de una decisión inconstitucional. Atentas porque ya pasó 1 año de una decisión que es ilegal. Y esto está sembrando un mal precedente definitivamente en la débil justicia guatemalteca, en el Estado de Derecho guatemalteco y sobre todo en la certeza jurídica que la misma Corte de Constitucionalidad está quitando. Tenemos más datos, Sandy. Hablemos de alternativas. Por favor. Mostramos la siguiente información. ¿Podría existir la posibilidad de una alternativa diferente a la que se propone de esperar 3 años para la elección de Cortes para la resolución final de este tema de elección? La misma CC cuenta con la autonomía suficiente para emitir una nueva resolución en la cual ordene que se siga el procedimiento que ya está establecido en la ley. No se está inventando el agua azucarada. Es correcto. Ya está. El Congreso de la República no tiene como único fin elegir magistrados, sino que sus funciones de legislar y de auditar también demandan parte de su tiempo. Recordemos que en abril del próximo año la CC cambiará, lo cual también podría ser una ventana de oportunidad para encontrar solución a este tema.
pero de momento parece que el año lo vamos a terminar sin resolver el asunto, Julio, porque son 5 semanas de trabajo que le quedan al Congreso de la República. Recordemos que el 30 de noviembre es su última sesión. Sí, prácticamente. Y tienen que aprobar el presupuesto del 2021, Exacto. ¿no? Eso es lo dramático. La verdad, guatemaltecos, reflexionemos sobre algo. Es decir, hay una resolución y todos dicen, no, tenemos que resolver y tenemos que acatar lo que dijo la Corte de Constitucionalidad. En la teoría sí, pero yo insisto y por eso le pido, compre su Constitución y tome nota de lo siguiente. Dice la misma Constitución que nadie está obligado a cumplir órdenes que son arbitrariamente ilegales. Pero por sobre todo, le voy a dejar los 3 artículos que usted ya sabe. Artículo 44. Artículo 175 y artículo 204 de la Constitución. Los 3 hablan que cuando algún tribunal, y en este caso eso es nada más y nada menos que la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal constitucional, emite una resolución que vaya en contra de lo que está dictaminado por la Constitución o en contra de los derechos que garantiza la Constitución, esa resolución va a ser nula de pleno derecho, es decir, nula ipso iure. Así es. Así que yo, que si fuera el Congreso, simple y sencillamente procedería con el actuar que es el que me demanda la ley de comisiones de postulación, la ley del Congreso de la República y la Constitución misma. Porque aparte de eso, recordemos que el Congreso hace varios años tenía una forma pues muy antigua de poder votar, que era al final levantando la mano. Se hizo lo del tablero electrónico para que mejorar. Quedara incluso registro. Sí, más certeza. Transparencia en el proceso para saber quiénes votan a favor y en contra existe. Pero la Corte quiere regresar a los sistemas arcaicos. ¿Por qué? Es que eso es lo que uno no entiende, ¿verdad, Sandy? Exacto. Entonces, usted quiere que haya más inversión, que haya más productividad y que vengan aquí a poner empresas sin esa certeza jurídica que la misma Corte de Constitucionalidad nos tiene en ascuas. Simple y sencillamente no va a venir nadie, ¿no? Definitivamente no, Julio. Este año parece que el tema se quedó. Sí, no, ya vamos a pasar más tiempo. Y recordemos que en el Congreso, 1, está el tema del presupuesto, que bien lo indicabas. Sí. 2, todavía están interpelando a un ministro que ya lleva tiempo y no se sabe cuándo podría concluir. En realidad hay muchos temas por ver en agenda y ahí también es necesario que los diputados puedan realizar un diálogo político, Julio, para poder priorizar estos temas, y creo que la elección de cortes o buscar alguna vía para que se pueda pues finalizar con el procedimiento o que se vaya avanzando, debería de ser de una de las prioridades. Debería de ser. Esta Corte de Constitucionalidad definitivamente va a ser recordada, no por el legado, no, necesariamente no bueno, sino que bastante oscuro que ha dejado. Ahora que veo tu blusa de color rojo, que yo, por cierto, mira, traje mi corbata también de color rojo, y nuestro programa, La Medida, que también luce ese color, vamos con el siguiente tema después de la pausa, que es la celebración de Navidad, pero probablemente con el gran rebote de la segunda ola de la pandemia del COVID-19. ¿Qué dicen los estudios internacionales sobre este rebrote? Después de la pausa tenemos la información completa y el análisis que no se lo puede perder. Así es, no cambie por favor, porque nosotros somos A la Medida. La Universidad de Washington estimó que el pico de la segunda ola de contagios será para noviembre y diciembre, que coincide con las fiestas navideñas. En las últimas 2 semanas se han incrementado los casos positivos de COVID-19 en el territorio nacional. La mayoría de los contagiados son personas jóvenes que oscilan entre los 20 y 39 años de edad. Las autoridades señalan que los jóvenes han acudido a lugares en grupo sin guardar las medidas sanitarias, y esto seguirá incrementando los casos, poniendo en riesgo a los mayores de 50 años, que son los que más mortalidad han presentado. Para atender la segunda ola de contagios se necesitarán 2.500 camas para diciembre, y actualmente se encuentran en 28% de ocupación en los hospitales temporales, pero en los últimos días ha incrementado. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene una ocupación del 20% en total y tiene disponibles 1.600 camas a nivel nacional. Los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y El Progreso ya registran datos a la alza, y los municipios de San José Pinula y Santa Catarina Pinula tienen registros de casos similares a los de julio, destacando que ahí es evidente el incremento. Los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango e Izabal registran descenso en casos. Actualmente se registra un promedio de 20 muertes por día. La mayoría son personas mayores de 50 años. A decir de la cartera de salud, las personas mayores de 60
años se están cuidando, ya que se registran menos casos en ellos. Pero la gente joven es la que está llevando el virus a sus familias. Bueno, pues ¿qué le parece? No, evidentemente, al menos según los cálculos de esta universidad, la Universidad de Washington, podríamos tener un rebrote para finales de noviembre y sobre todo para la coincidencia de las fiestas navideñas. Hagamos el análisis, pero veamos algunos datos que son importantes, además de interesantes. Vean ustedes, por favor. Sandy, actualmente Europa está atravesando quizás la peor parte de la segunda ola del COVID-19 y esto se evidencia con las medidas, en algunas ocasiones casi de cierre total en España, Italia o Francia. Me llamaba la atención ver imágenes de la plaza de San Pedro en Roma, en el Vaticano, desierta completamente por esta situación. Para el caso latinoamericano, un estudio de la Universidad de Washington, como ya lo dijimos, ubica este posible pico de segunda ola de la pandemia de COVID-19 para diciembre prácticamente de este año. Las autoridades de salud estiman a su vez que si bien es cierto, ellas consideran tener la capacidad de atención de una segunda ola en Guatemala, serán necesarias, como lo escuchamos en la nota, al menos 2.500 camas. Esto nos lleva a reflexionar sobre las posibilidades de que las tan esperadas, año con año, fiestas tan tradicionales guatemaltecas de fin de año se vivan probablemente o bajo un nuevo confinamiento de la población o en todo caso en un cuidado y medidas extremas que nos hará darnos a través de plataformas virtuales el abrazo navideño y el abrazo de Año Nuevo para evitar el contagio. Va a ser una temporada dura, Julio, porque sí, normalmente lo que esperamos en esta época de fin de año es compartir con familiares, así compartir es, con amigos. Pero y también, el comercio, Sandy. Exacto, va a ser uno de los puntos que también puede ser bastante golpeado, Julio. Pero aparte de esto, recordemos que hay que tener mucho cuidado. Sí, por un punto, con nuestra salud, por los contagios del COVID-19, por eso hay que remarcar mucho el tema de las medidas de prevención. Muy buen tema. Es muy importante. Y sobre todo también la salud mental, que sí, podría afectar también. Mira, me gusta lo que acabas de decir, porque obviamente usted ya sabe las medidas, ¿verdad? Pero igual se las vamos a recordar, ¿no? El tema de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. Pero eso que acabas de mencionar ahora, en este momento, incluso me gustaría que en algún momento también aquí en A la Medida pudiéramos ampliar el tema. La salud emocional del guatemalteco. Tanto confinamiento, tanta situación de pérdida de empleos, tanta situación de empresas que han cerrado, tanta situación que ha creado ese miedo, ese temor, esa paranoia en el guatemalteco, el COVID-19, y que ahora nos digan que viene un segundo rebrote en la segunda ola, creo que es necesario absolutamente trabajar y conocer tips para mantenernos fuertes emocionalmente. ¿Sabes por qué? Porque hemos visto también, y eso es algo que no se puede negar, el repunte de casos, por ejemplo, por el confinamiento de violencia intrafamiliar. Exacto, y sabemos que en temporada normal, el fin de año suelen incrementarse los suicidios, sí, la violencia intrafamiliar. Imagínate en medio de una pandemia. Ese es otro de los puntos que no se le debe dejar de quitar la atención que merece. Claro. Para que de esta manera pues todos podamos estar bien también. Sí, sí, sí. La Navidad, el Año Nuevo son fechas normalmente muy alegres, ¿no? Sobre todo para los niños. Pero tienes toda la razón. Muchas personas en esas fechas es cuando se sienten más solas, más tristes, más deprimidas y un confinamiento nuevamente, si es que eso llegara a pasar, que sería el acabose para la economía guatemalteca, pues realmente también podría incrementar el número de suicidios. Tienes toda la razón. Aquí en este punto es muy necesario que ustedes puedan tomar las medidas con mucha responsabilidad. Sí. Ya en distintos comercios se están tomando los protocolos de bioseguridad. Lo importante es que nosotros hagamos caso y que lo sigamos también. Eso, ¿verdad? Porque esa es otra situación. Me indicaban algunos, hay personas que se han contagiado y ni siquiera salen de su casa. Bueno, ahí también hay que tener cuidado porque a veces son personas que llegan a la casa y que contagian a alguien que pasó cuidándose mucho tiempo y al final los ponen en riesgo por no tomar en cuenta las medidas necesarias. De bioseguridad. Ahora, Sandy, yo me pregunto, por ejemplo, para la época navideña y fin de año, suelen haber muchas compras, fuera del tema del comercio. Esas compras lo que generan es aglomeraciones de personas. Ahora, si no se vende, si los comerciantes no venden, si las MIPYMES, si las pymes no venden durante esta época navideña, pues ya no van a vender más en el 2020. Y eso sí podría traer consecuencias, pues
más serias todavía para la economía nacional. Entonces, aquí entre la balanza de la salud y la economía, hombre, la cosa se está poniendo muy difícil. Muy difícil. No solo para Guatemala, para todo el mundo. Para todos, Julio. Y en este caso, por ejemplo, ustedes pueden empezar a ya ver cuál es el listado de compras que van a hacer para la Navidad, para el fin de año. Ver qué opciones tienen para compra en línea, porque hay que irnos modernizando también para evitar entonces salir. Si es necesario que usted vaya entonces a un punto de comercio, lleve el listado de lo que quiere para evitar andar dando vueltas por gusto y pues aglomerarse más. Entonces vaya directamente a lo que necesita se va. Si todos de verdad tomáramos en cuenta estas medidas, las cumpliéramos, yo creo que ayudamos mucho. Ayudamos a no regresar al confinamiento, ayudamos al tema de la economía también. Y obviamente ayudamos a que esa curva que se pretende que entre noviembre y diciembre nuevamente incremente, bueno, la podamos aplanar. Es un pronóstico que se hace, depende mucho de nosotros que se quede nada más como un estudio y que finalmente se pueda tener otro resultado. De nosotros va a depender mucho, Julio. Claro, en el mundo han habido países que han controlado muy bien esta situación, pero bueno, esperemos de verdad que tengamos la madurez. Hay más datos, Sandy, por favor. Hay más datos y se los mostramos a continuación porque usualmente el fin de mes en noviembre y todo el diciembre especialmente también suele ser activo en reuniones familiares. Eso es otro punto que vamos a analizar ahora. Los convivios, las fiestas navideñas y de fin de año. Sin embargo, aunque eventualmente no se llegue a un nuevo confinamiento de manera oficial, es necesario que los guatemaltecos reflexionemos sobre la necesidad de resguardarnos. Se espera también que el número de fallecidos por COVID-19 vuelva a tener a partir de los próximos días un repunte diario. Actualmente registran 20 muertes diarias. Esto podría ser mayor en los próximos días. En Guatemala, el grupo más vulnerable ante la pandemia son los adultos mayores. Sin embargo, la mayor cantidad de infectados son personas menores de 40 años. Hombre, esto rompe algunos paradigmas porque se ha mantenido, ¿no?, a través de las medidas restrictivas que hubo a los mayores de 60 años bajo mucha reserva y a veces me imagino hasta mucha molestia para ellos y con su edad, ¿verdad? Imagínate, dirán, no puedo ir a ningún lado, no puedo trabajar, no puedo... ¡Qué depresión! Pero resulta que nos ha demostrado aquí en Guatemala el tema estadístico que los que más se han infectado son personas hasta los 40 años. ¿Esto qué quiere decir? La persona que ha salido a la calle, la persona que ha salido a trabajar o la persona que ha salido a pasear a fiestas y que no se ha cuidado. Y en cambio nos ha demostrado también que el adulto mayor, a aquellos que llamamos de la tercera edad, han sido pues prácticamente respetuosos de la norma. Exactamente. Volviendo al tema de las reuniones, por ejemplo, que se puedan tener en este fin de año, es importante que se puedan tomar medidas, Julio. Evitar esas aglomeraciones, siempre mantener los grupos súper reducidos y que en el lugar donde se realicen las medidas de bioseguridad también sean extremas, porque es un riesgo que se tiene y si no, pues se va a dar este repunte de casos. Arriesgamos a otras personas, como bien dicen por ahí, si te cuidas, me cuidas. Es correcto, Sandy. Esto todavía también considerando una situación. ¿Te recuerdas los grandes supuestos avances que habían de 7 laboratorios en varios países para lo de la vacuna? Bueno, pues los avances ahí han quedado, ¿no? Porque la vacuna al final de cuentas no ha salido. No hay esperanza aún. No hay esperanza aún. Y cuando salga, producirla para el nivel mundial y que llegue a Guatemala, pues bueno, fácilmente estamos hablando de que nos llegará por lo menos la mitad del año 2021. ¿Cuál es la única alternativa? La responsabilidad y el compromiso personal y el compromiso social, esa disciplina que tenemos que tener para las medidas preventivas. Son algunas de las recomendaciones que realizamos. Obviamente, en este caso, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud también ha hecho algunas recomendaciones, han manifestado su preocupación. Así es. Y este nivel de alerta que en noviembre y diciembre se podría dar el repunte se hace precisamente para que ustedes, para que todos tomemos las medidas y que podamos contrarrestar este pronóstico que se tiene en cuanto al rebrote de contagios del COVID-19. Vaya situación. Bueno, pues mientras en lo que usted analiza y se pone entre triste, alegre, no sé, reflexionando sobre esta situación, pero esperemos que lo podamos revertir, frenar y que no sea así, vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con otras noticias. No cambie porque nosotros somos a la medida. Le agradecemos estar acá. Ahora vamos a la parte informativa de su programa A la Medida. El día de hoy un grupo de maestros de Retaluleu se reunió con autoridades del Ministerio de Educación
para solicitar que sus contratos que son de renglón 021 pasen al renglón presupuestario 011. Esto supuestamente para brindar obviamente mayor estabilidad laboral y también supuestamente para mejorar la calidad educativa. Veamos por favor la información. La verdad es de que hemos esperado tanto este anhelo, ¿verdad? Que se cumpla lo que está establecido en el pacto colectivo, en donde dice que todos debemos de ser trasladados al 011, pero lamentablemente ya llevamos 10, 11, hasta 12 años de servicio y no nos atienden esta problemática. La verdad es de que pedimos, ahí sí que a los señores diputados, al señor presidente que atienda esta problemática. Sabemos que no es solo beneficio propio, sino también de los estudiantes, ya que los estudiantes pues son los más beneficiados porque ya van a tener un docente, ¿verdad?, para que los atienda, porque nosotros los 021 siempre andamos de un lado para otro, como que se pierde el rol hacia los estudiantes. Entonces necesitamos pues estabilidad laboral, sabiendo que son los estudiantes los más beneficiados, ¿verdad?, y en busca de la calidad educativa. Fíjese que por el momento representamos solo al departamento de Retauleu. Son alrededor casi 1000 a 1100 contratos, incluyendo a los de media, primaria y preprimaria. Sin embargo, la convocatoria que realizaron pues solo aplicó para primaria y preprimaria, que un 40% se podría decir de que fue beneficiado en esta convocatoria que realizaron. La trata de personas es el segundo delito más cometido a nivel mundial. Y aunque las denuncias no reflejan esa estadística de incremento, se estima que existe un subregistro en víctimas. Ante esta situación, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas firmaron un convenio con la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros para prevenir y combatir este delito. Son cerca de más de 863 empresas agremiadas que cuentan con más de 20,000 unidades de transporte y por medio de los cuales movilizan a muchas personas desde y hacia diferentes departamentos del país, así como a los países vecinos de Honduras y El Salvador. Los usuarios tendrán la oportunidad de encontrar material impreso y digital que les permitirá informarse más sobre los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, de cómo prevenir y denunciar la posible comisión de ellos, y con esto ayudaremos a salvar muchas vidas. Lo que se pretende es llegar a la población y capacitar a los pilotos. Creemos que esta situación debe ser tomada en serio por todos los guatemaltecos, no solo por los empresarios transportistas, no solo por nuestra Dirección de Seguridad y Protección Vial, Provial, que también ya dentro del vicedespacho hicimos el convenio y que estemos atentos y en vigilia por esta situación. Ya hay una coordinación que se empezó desde hoy mismo para tener reuniones con las autoridades de la Secretaría responsable de este tema, y donde vamos a empezar a trabajar y a programar capacitaciones tanto a propietarios de las empresas para que todos estemos realmente vinculados y comprometidos y en acciones concretas para erradicar este mal. Se estima que el transporte colectivo extraurbano es utilizado por más de 15 millones de viajeros, a quienes se pretende llegar para incentivar la denuncia ante este tipo de actos ilegales. Bueno, este es el momento indicado, Sandy, para decirle a nuestra audiencia, primero, gracias, y los esperamos mañana martes a las 21 horas. Así es, hasta mañana entonces, que descanse, feliz noche. Chao.